Bienvenidos al nuevo episodio de Vivir Mejor para Vivir Más. Hoy tenemos un invitado especial, un compañero mío, el doctor Felipe Hernández Ramos, que creo que muchos de ustedes pues, lo deben conocer o deben estar suscritos a su canal. Les sugiero que se miren bastante su canal, es muy interesante, no tiene desperdicio. Y vamos a entrar hoy en un tema, él es especialista en nutrición celular, salud metabólica, su prevención, en enfermedades que hablaremos también un poquito de su último libro, las enfermedades autoinmunes. Vamos a primero a dar la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a nuestro canal. Ha sido una cosa muy rápida, ha sido una cosa de menos de una semana el que nos haya aceptado y gracias a que estaba con nosotros aquí en Barcelona, pues ha retrasado un poquito el viaje para estar con nosotros y poder darnos una breve explicación de toda esa ciencia que tiene mi compañero y que quisiera que la compartiera con todos ustedes. Hoy vamos a hablar algo que cada vez aparece más en la medicina moderna. La idea de que muchas enfermedades empiezan mucho antes de que aparezcan los síntomas y que muchas veces empiezan en algo muy pequeño, nuestras células. Para hablar de esto tenemos con nosotros al doctor Felipe, nos lo va a aclarar, nos lo va a dejar todo muy clarito, espero que sí, y voy a hacerle varias preguntas para que nos lo deje. Él en comunicación tiene una comunicación muy directa, una comunicación muy simple y por eso ha sido uno de los motivos que me gustaba en nuestros primeros capítulos que lo tuviéramos, porque creo que es básicamente, vamos a entender muy rápidamente el porqué y la necesidad que tenemos de esta nutrición celular. Para empezar, Felipe, quisiera que me explicaras la nutrición celular. Bien, bueno, lo primero, gracias por la invitación. He aprovechado, ya estaba aquí, como bien decías, dando una conferencia sobre enfermedades autoinmunes y pues estupendo, ¿no? Aprovechar y poder charlar un poco sobre algo que en realidad tenemos pasión, vocación por lo que hacemos, ¿no? Cuando hablamos de nutrición celular todavía es un término que en el ámbito más ortodoxo no se acaba de comprender del todo, ¿no? Porque normalmente se habla de nutrición, dietética y nutrición clínica, etcétera, pero nutrición celular, bueno, en realidad este es un término que fue acuñado por el doctor Claude Lagarde hace aproximadamente unos 30 y tantos años, ¿no? Recuerdo que la primera vez que yo le escuché fue en el año 93, o sea que ya ha llovido mucho. Fue en un congreso que se celebró en la Casa de Campo de Madrid y yo la primera vez que escuché hablar sobre nutrición celular y yo que estaba allí pues me gustó, me impactó y ya se quedó, ¿no? Él habló de algo que hoy también es un poco controvertido, curiosamente, es el tema de la hipercolesterolemia. Y entonces él le dio una vuelta al tema explicando todo desde el concepto más bioquímico y hablando de que realmente el gran problema no eran los niveles de colesterol, sino era cómo estaba ese colesterol, si era un colesterol oxidado, si había estrés oxidativo en el entorno del endotelio vascular. Bueno, yo cuando lo vi, que estaba acostumbrado a una nutrición clásica, pues cuando le escuché me impresionó y ya se quedó ahí la idea de la nutrición celular. Pasó el tiempo, yo empecé a trabajar bajo ese concepto hasta el punto de que me llegaron a invitar para otro congreso y allí ya participé como ponente. Y en resumen, si tuviera que decir qué es la nutrición celular, diría, simplemente es una estrategia, una manera de definir algo que estamos haciendo a todas horas. Nuestras células al final necesitan lo mismo que nosotros. Nosotros necesitamos una buena oxigenación, necesitamos una buena nutrición y necesitamos no intoxicarnos, ¿vale? Entonces nuestras células necesitan exactamente lo mismo, una buena oxigenación que la conseguimos con ejercicio físico, evitar el sedentarismo, necesita una buena nutrición, obviamente con una alimentación adecuada, y necesita algo, y esto es donde quizás surge un poco más la controversia, ¿no? Esto de, y necesitan también no, comillas, ensuciarlas, no intoxicarlas, ¿no? Es un poco como nosotros. Si cuidamos la célula desde esa óptica, en realidad estamos cuidando la célula, pero también el tejido. Y si cuidamos el tejido, estamos cuidando el órgano. Así que lo que aporta la nutrición celular es quizás acercar un poquito más el microscopio a dónde está el origen de todo eso que luego se va a ir manifestando en órganos y tejidos. Perfecto. ¿Y entonces qué significaría exactamente nutrir correctamente la célula? Vale. Para ir más. Bien, la célula necesita unos componentes fundamentales, ¿no? Todo el mundo sabe. De hecho,
hablamos a veces de carbohidratos, proteínas, grasas. Pues la célula necesita básicamente lo mismo, solamente que nosotros previamente hemos cogido cada uno de esos principios inmediatos y nos hemos encargado de fragmentarlos y hacerlos asimilables para la célula. Entonces hablamos de aminoácidos, de ácidos grasos. La membrana celular se compone de diferentes tipos de ácidos grasos, omega 3, omega 6, omega 9, omega 7, que ahora se empieza por fin a hablar de omega 7, incluso de algo que muchos desconocen, que es que hasta un 35% de la membrana de las células también tiene ácidos grasos saturados, que parece que hemos demonizado a los saturados. No, los saturados también están ahí. Tenemos una representación de la membrana celular con ácidos grasos. Tenemos luego que intentar que no haya un elevado estrés oxidativo a nivel intracelular, incluso me atrevería a decir a nivel mitocondrial, porque hoy en día sabemos que el envejecimiento, que tú le das tanta importancia a esto, ¿no? El envejecimiento está muy vinculado a que se produzca un agotamiento mitocondrial demasiado temprano. Es decir, ya sabemos que se van a ir agotando, pero que se agoten lo más tarde posible, ¿no? Entonces, hay que cuidar la mitocondria, hay que cuidar los ácidos grasos, proteínas de calidad para que nos den aminoácidos, oligoelementos súper importantes. No hay reacción enzimática en nuestro cuerpo si no hay oligoelementos. Y los oligoelementos, quizás ahora no hay carencias, como podía haber hace tantos años, pero sí hay subcarencias. Así que todo eso son componentes básicos que nosotros usamos. Perfecto. Mira, interesante porque en medicina hablamos mucho de enfermedades cuando ya aparecen los síntomas, pero todo empieza mucho antes, a nivel celular. ¿Estamos sobrealimentados pero malnutridos? Sí. De hecho, esto es así. Hoy en día, yo suelo poner un ejemplo, ¿no? Hace 8.000 años, ¿no? Por decir algo, nuestros ancestros tenían que moverse para ir a coger la comida, ¿no? Eran muy activos a nivel físico. No comían tantas veces como ahora. Cuando comían todo lo que podían, eso sí. Cuando podían, al máximo. Pero igual es que resultaba que luego en todo el día no tenían otra comida. Igual hasta el siguiente día. O quién sabe, a veces más, ¿no? Tenían una flexibilidad metabólica fantástica. Eran capaces de utilizar substratos, no solamente mucho azúcar, que a veces su consumo de glúcidos y azúcar era muy inferior al de ahora, ¿no? Sí que sabían utilizar la grasa, se movían, eran activos. Nosotros ahora estamos en el sofá, exactamente, estamos en el sofá de casa y lo único que tenemos que hacer es 4 pasos, abrir la puerta y tienes toda una colección de alimentos de lo más variopintos que uno se puede imaginar. Pero como bien decías, el alimentarse no es nutrirse adecuadamente. Exacto. Entonces, hay mucha sobrealimentación, efectivamente. No tienes más que ver los carros de la compra de la gente cuando va. Tú miras que sobre todo hay mucha bollería rápida, de recurso económico barato, cosas con mucho lácteo, con muchos azúcares, y sobre todo donde se tiende a cojear es en la calidad de la proteína. Así que claro que puede estar uno sobrealimentado. De hecho, uno puede estar obeso y estar desnutrido. Es posible las dos cosas. Sí, te lo comentaba porque hablas bastante de esto, ¿no? Entonces, quería sacar la frase, el por qué, ¿no? Eso está claro, es evidente, la gente lo que ve es la comida en sí, se sobrealimenta, pero no le da mucha importancia a lo que está comiendo, o qué es lo que tiene lo que está comiendo, o de qué está compuesto, de cuántas grasas tiene, qué tipo de grasas, de qué tipo de aceites, qué tipo de la cantidad de azúcar que convertida en glucosa, que como decía bien en algunos podcasts, el tema del azúcar para mí, yo a mis pacientes les digo, mira, lo que tenemos que hacer es dejar el azúcar, porque como comparativa, yo siempre les pongo las máquinas que tiraban antes, las locomotoras de trenes, antes funcionaban con carbón. Y entonces siempre, si las ves en películas, las has visto alguna real, pero si las has visto en películas, siempre aparecía, cuando veías que querían tirar más carbón y la máquina más velocidad, siempre salía el reloj. Siempre se veía el reloj de la presión, porque había que controlar la presión de la caldera, una presión que exceda de lo máximo que puede soportar, perjudicaría entonces a la máquina. Entonces yo muchas veces se lo digo, mira, esto es la energía, el carbón es el azúcar, es la glucosa que se convertirá en glucosa, pero un exceso de ella nos puede destruir. Es importante ver todo esto, o sea, cuando tú siempre dices esto, pues me viene a la cabeza y digo, es verdad, la gente está
de verdad que la nutrición no le da importancia a la nutrición en sí, ya no la célula, sino a la nutrición en sí de él mismo, sino de la cantidad de lo que come o lo que le apetece o lo que le gusta, sin mirar nada más, con sobrepeso y sin sobrepeso. Tenemos abundancia en calorías, pero quizá no nutrientes. Esto es una de las cosas que también en mi clínica diaria lo voy viendo y lo voy recomendando. ¿Qué carencias nutricionales ves más frecuencia en la población actual en tu clínica? Bueno, hay una que clama al cielo en este momento, que incluso hay múltiples teorías para intentar dar una explicación, y es la deficiencia en vitamina D. Esto es muy común, tan común como que España, bueno, en realidad la península ibérica, que siempre hemos presumido de ser un país de sol, de que nosotros tenemos que tener unos buenos niveles, pues en estos momentos el 55% de la población española tiene deficiencia. 55. 1 de cada 2. ¿Vale? O sea, eso es mucho. Entonces hay que plantearse cuál es el motivo. Hace poquito se ha publicado, hace nada, escasamente 3 meses, se ha publicado un estudio revisado, bueno, ha sido un estudio genético maravilloso, fantástico, que nos ha puesto el dedo en la llaga cuando ha dicho que se han encontrado más de 100 polimorfismos diferentes que hacen que seas más receptivo o menos receptivo a la metabolización de vitamina D. Entonces, claro, te encuentras con 2, 3, 8 personas que pueden estar expuestos al sol igualmente y no van a metabolizar de la misma manera, ¿no? Sí, yo tengo pacientes por ese camino. Yo tengo pacientes que les gusta mucho los rayos UVA, les gusta mucho la playa. Estamos hablando de pacientes de 68, 70 años que siguen yendo a la playa, que los ves moreno todo el año porque si no cogen uva y tienen deficiencia en vitamina D. Sí, o sea, sí. que ¿Hay algo genético? Hay su parte genética también. Y ahí no te queda otro remedio que suplementar. Así que la suplementación tiene sentido, ¿no? Y vitamina D, pero preguntabas más. Sí, por ejemplo, omega 3. Es muy habitual que haya deficiencia. Y uno diría, bueno, ¿y tú cómo lo sabes? Pues tienes un paciente delante y ¿qué pasa? No. Hoy en día tenemos pruebas, análisis de laboratorio muy sofisticados para saber exactamente cómo están a nivel lipídico y cómo están a nivel de membrana. Nosotros, por ejemplo, hacemos perfiles de ácidos grasos en eritrocitos maduros. O sea, una prueba muy puntillosa para saber exactamente cómo está de ácidos grasos. Y lo que vemos normalmente es deficiencias, sobre todo en EPA, omega 3 EPA. DHA también, pero no tanto, sobre todo EPA. Y uno diría, bueno, pero si yo como un montón de pescado azul, ¿cómo es posible que vaya a tener? Y hoy en la conferencia que he dado hace un rato explicaba a los que me escuchaban sobre esto, les decía, a ver, cuando te preparas el pescado azul, ¿cómo lo cocinas? Porque claro, todos los estudios que se utilizaron en las pasadas décadas para demostrar que el consumo o los omega 3 tienen grandes propiedades de prevención cardiovascular, fueron estudios que se hicieron sobre comunidades que comían el pescado crudo. Claro. Entonces, claro, ¿ahora quién se come el pescado crudo? Poca gente. ¿Qué es lo que haces? Unas anchoas, unas sardinas, el pescado azul que sea frito, probablemente, al horno. En cuanto pasas de 110 grados de temperatura, ese omega 3 empieza a peroxidarse. Así que puedes estar comiendo muchísimo pescado azul y no tener suficientes niveles de omega 3, a no ser que lo comas crudo, y hoy en día casi nadie va a comer el Es importantísimo porque es verdad que sí que los alimentos depende de la forma de cocción, la forma de cocinarse, vamos a decirlo así, cambia completamente. Sí. Los hay los que pueden ser muy buenos, pero depende cómo lo cocines, nos puede perjudicar. Esto es importante también, ¿eh? Sí. Esto conecta con algo que cada vez vemos más en la consulta, la inflamación de bajo grado. Entonces, inflamación silenciosa, podemos decirle también, ¿no? Muchas enfermedades modernas comparten un mismo denominador común, inflamación crónica de bajo grado, desde enfermedades cardiovasculares hasta metabólicas. ¿Hasta qué punto la alimentación moderna está influyendo en este fenómeno? Sin duda, hay 2 factores claves que inducen una inflamación crónica de bajo grado. Esta entidad que ya está aceptada también en la comunidad científica, ¿eh? O sea, ya no hay ninguna duda al respecto. Bien, pues hay 2 factores clave. Uno es el dietético, justo lo que acabas de comentar. Y el otro es el estrés crónico, ¿vale? Esos 2 factores inducen la inflamación crónica de bajo grado. ¿Cómo lo hacen? Primero, alimentación. La ingesta excesiva de azúcares de índice glucémico o, mejor si se quiere, carga glucémica elevada. Eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque eso hace
que se produzca con el paso del tiempo lo que se llama resistencia a la insulina. Las células beta del páncreas dejan de ser operativas. No es que tengas diabetes. Yo veo muchos pacientes con resistencia a la insulina, no son diabéticos, pero sus células beta dejan de ser operativas. ¿Y eso qué impacto tiene? Tiene un impacto directamente inflamatorio, inflamatorio. Y tiene una acción sobre una cosa que tú conoces, que son las citoquinas proinflamatorias, ¿no? Interleuquina 6, interleuquina 1 beta, factor de necrosis tumoral alfa y un montón de cosas que para la audiencia que nos está escuchando son moléculas que van a inflamar. Eso es lo que hace, sobre todo los azúcares, porque durante años se demonizaron las grasas. Ahora sabemos que las grasas no tenían tanto la culpa como se nos dijo, ¿vale? Tiene lógica desde el punto de vista fisiológico. Se nos engañó un poco, se nos vendió que los azúcares no tenían la culpa. ¿Por qué? Porque la industria azucarera es muy poderosa. Había que desviar la atención hacia las grasas. Hoy en día ya sabemos la realidad. Y la realidad es que el gran problema son los azúcares. Y además, otra cosa derivada del alto consumo de azúcares es una cosa que técnicamente se dice lipogénesis de novo, pero que si lo tenemos que decir a la audiencia de manera sencilla es la siguiente. Como consumas demasiados azúcares y no eres capaz de fundir, permitirme la expresión, esos azúcares, porque no llevas una vida activa encima, porque claro, si te tomas unos azúcares pero luego te vas a hacer deporte, vas a quemar. Claro. Pero encima que seas sedentario, ¿qué va a ocurrir? Que tu hígado va a decir, oye, a ver, yo no sé guardar glucosa, yo no sé guardar sacarosa, yo azúcares no guardo. Lipogénesis de novo y automáticamente triglicéridos de grasa a nivel intrahepático. Y eso es un gran problema que genera inflamación. Así que factor dietético, por supuesto. Y luego, dicho de manera muy resumida, el factor estrés. Porque el factor estrés también tiene otro camino diferente para llegar al mismo punto, que es la resistencia a la insulina. ¿Cómo es posible? Elevando el cortisol. Podemos soportar niveles de cortisol hasta cierto punto por el estrés transitorio, ¿de acuerdo? El problema es cuando eso se convierte en un problema crónico. El cortisol, yo ponía el ejemplo ahora en la conferencia que he dado del Dragon Khan, ¿no? Sí, conoces, ¿no? La atracción. Claro, yo decía, estamos con el cortisol, rusa. para arriba, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando llegaba arriba del todo y miro abajo, Dios mío, pensé la que nos viene ahora, ¿no? Con el cortisol ocurre exactamente igual. Tú tirando de estrés, cortisol arriba, y aguantas, porque el cortisol va acompañado de otra cosa, que es la noradrenalina, y te mantiene activo, te mantiene, ¿no? Entonces llegas, subes, crónico, estrés crónico, cuidado, ahora viene la bajada. Y en la bajada ocurre exactamente lo mismo, resistencia a la insulina, citoquinas proinflamatorias. Así que, claro, hay mucha inflamación crónica de bajo grado porque se come demasiado azúcar y encima se vive estresado. Sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Eso yo tengo muchos pacientes que trabajan así, ellos mismos te lo dicen, incluso llevan un estrés y luego después de ese estrés le llega la calma y dice, pero es que me encuentro peor cuando paro, cuando llego a casa me encuentro peor y luego no duermo. Lo que no entiendo porque he estado todo el día con un trabajo tremendo, ¿no? Porque es la bajada esta que tenemos de cortisol y nos desequilibra totalmente. En medicina solemos hablar mucho de los macronutrientes, ¿vale? Las proteínas grasas, los carbohidratos, pero tú hablas mucho de esos micronutrientes. Es una de las cosas que nos impactan mucho en todas tus apariciones, el micronutriente. ¿Qué papel juegan realmente las vitaminas, minerales en el funcionamiento celular? Explicado sencillamente. Sí. Bueno, lo primero que hay que decir es que no es por hacer publicidad del libro, pero no, es que queremos también hablar de que es muy interesante este libro. Pero la portada, por tu pregunta, en la portada del libro vemos los factores claves de la salud, ¿no? Podemos ponerlo al revés. Sí. ¿Así quizás? Vale, sí. Se ven los factores clave de la salud, ¿no? Y entre esos factores claves de la salud, es verdad que la micronutrición o suplementación bien puesta, inteligente, no masificada, tiene su razón de ser. Pero no se trata, lo digo muchas veces, pacientes y también alumnos míos profesionales, les digo, no se trata de tragar vitaminas y minerales a puñados. Porque tú puedes tomar todos los suplementos del mundo si no tienes en cuenta los otros 3 factores que son alimentación saludable, ejercicio físico y no cualquier ejercicio físico, ¿no? Luego si quieres podemos hablar de ello. Una buena gestión del estrés, yoga, meditación, mindfulness, sofrología, etc. Y ahora sí, igual necesitas algún suplemento, pero nunca los suplementos deben sustituir a los buenos hábitos de vida, ¿no? Ahora eso sí,
te puedes encontrar con que en un momento dado un suplemento dietético te aporte algo realmente sustancial. Voy a poner un ejemplo. Un paciente que le ves con resistencia a la insulina. Ves que no tiene diabetes, pero como no cambie, y no solamente cambiar sus hábitos, porque igual te hace caso, come lo que debe, cambia. Igual hace ejercicio, pero hay quienes genéticamente tienen una predisposición y ahora necesitas ayudas. Tiene una resistencia a la insulina. ¿Qué haces? Pues, por ejemplo, sabemos que hay ciertos micronutrientes, como puede ser una berberina. Exacto, una berberina que nosotros le llamamos la metformina natural, ¿no? La metformina natural. Eso es. Entonces tienes, claro, tienes. Muy interesante. Eso es. Entonces tienes una berberina que le mejora la resistencia a la insulina. Pues ya está, es lo que necesita. Cambio con los hábitos de alimentación, ejercicio físico, etcétera, y ahora le pones un poco de apoyo. Quizás necesita un poco de omega 3. A nivel metabólico es probable que si tú miras los niveles de vitamina D los tenga bajos y necesita una vitamina D. A ver, yo creo en la micronutrición, creo en la suplementación, pero no la masificación de la suplementación, ni la suplementación indiscriminada, sino detectando bien cuáles son las necesidades específicas del paciente. Claro. Y pongo otro ejemplo. Aminoácidos. Hacemos un aminoacidograma con cromatografía líquida de alta resolución. Yo lo pido a un laboratorio especializado. Y sé exactamente no solamente cómo está de aminoácidos en sangre, sino de los metabolitos intermedios entre esos aminoácidos y cosas que tiene que fabricar después, como son los neurotransmisores. Entonces te encuentras con algunos pacientes que están con ansiedad y dices, mira, yo he probado de todo, nada me funciona, tengo muchísima ansiedad y no quiero recurrir a los ansiolíticos, ¿no? Porque sí, ya sé que sería lo fácil, te dice el paciente, ¿no? Pero me gustaría otra alternativa. Bien. Antes de nada, vamos a ver cómo estás de los precursores. Y te encuentras con que el ácido gamma-aminobutírico lo tiene bajo. Y te encuentras con que la taurina, que tiene un efecto GABA-like a nivel cerebral, lo tiene bajo. Y te encuentras con que la fosfoetanolamina, que es derivado de los omega 3, lo tiene bajo. Entonces, ahí claro que tienes que suplementar, claro. Porque está claro, hay una deficiencia, la has objetivado. Y ahora que la tienes claramente objetivada, suplementas. O sea, es decir, micronutrición, nutrición celular, pero con criterio. Con criterio. Para ello tiene que acudir a su especialista. No tómalo indiscriminadamente. Yo he tenido algún que otro paciente que ha sufrido de hipervitaminosis. Una hipervitaminosis de tanta vitamina, porque piensan que con las vitaminas y todos los suplementos que están tomando, pues van a llegar más a rejuvenecer. A rejuvenecerse. Dice, la piel que tengo debe ser de todo lo que me tomo. Claro. Dice, algo de ello tiene que funcionar. Sí. Digo, bueno, pues está bien que algo de ello, pues si tú crees que te funciona, pero esto es una manera indiscriminada. Es cierto que tenemos que ir al especialista y eso se puede valorar. Claro. Esto es importante. Aquí entramos en un terreno interesante. En medicina basada en la evidencia solemos ser prudentes con la suplementación generalizada. Sin embargo, tú defines que en determinados casos puede ser útil. ¿En qué situaciones consideras que la suplementación nutricional tiene sentido desde el punto de vista clínico? Bueno, ahora mismo los ejemplos que te he puesto sirven, ¿no? Hay dos maneras de entenderlo. Una, análisis de laboratorio que justifican una suplementación. Uno. Dos, una sintomatología que claramente, sobre todo si tienes experiencia, si llevas años, ojo clínico, que claramente esa sintomatología te está diciendo, por aquí va la cosa y ayúdale de esta forma, ¿no? Porque ya llevas muchos años, ¿no?, con los pacientes. Entonces, lo que antes comentaba, aminoacidograma, perfil de ácidos grasos, hacemos incluso estudios de microbiota, hacemos muchos estudios para valorar. Pero también a veces hay otras situaciones. Por ejemplo, voy a poner un caso práctico. Una mujer en menopausia o posmenopausia con sequedad en las mucosas. Típico. Muy típico. Y te lo dice. Wow, es que incluso a la hora de tener relaciones no puedo, me duele. Mucha sequedad en mucosas. Bien. No hace falta hacer un análisis para darle un omega 7, que es un gran desconocido para muchos. Sí. Eso es, un omega 7 de espino amarillo que con una dosificación adecuada y sin riesgo, no hay riesgo en darlo. Ahí no te equivocas, le estás dando, es como darle un aceite de oliva, solo que en lugar de ser un omega 9 es un omega 7. Sí. Y científicamente se sabe que las mucosas necesitan un plus que se va perdiendo cuando llega la menopausia. Entonces, no te hace falta ahí hacerle una prueba. Le das un omega 7, unas perlas, unas perlitas, desayuno, comida y cena, y con un poco de tiempo y paciencia
mejora su sequedad de mucosas. Como eso hay muchos otros ejemplos. Mira, en los últimos 10 años la microbiota intestinal, vamos a andar un poquito en la microbiota para que nos expliques un poquito, se ha convertido en uno de los campos más fascinantes de la medicina. Creo que ha sido fundamental o está siendo cada vez más fundamental. ¿Qué relación ves entre la microbiota, la nutrición celular y las enfermedades modernas? Bueno, la relación es absoluta, ¿eh? De hecho, cuando nosotros hablamos de la nutrición celular, de la micronutrición, en fin, la que acuñó el término en realidad primera fue la doctora Kuzmin, la primera que habló de micronutrición. Luego el doctor Lagarde, como expliqué antes, dijo, en vez de micronutrición vamos a llamarlo nutrición celular. Vale, bien, las dos cosas están bien, ¿no? Pero todos ellos, y nosotros los que hemos cogido un poco el testigo, el relevo, todos colocamos al intestino en el eje central de la salud. Por cierto, como se ve aquí, ahí lo vemos. Todos los hábitos, pero el intestino en el centro, es el eje central de la salud. ¿Por qué es el eje central de la salud? A los que decíamos esto hace 30 años, ¿no? Éramos unos tipos raros. O sea, que decíamos el intestino, ¿no? Yo cuento muchas experiencias en mi libro de pacientes, algunos antiguos, ¿no? Que hubo resultados un poco sorprendentes simplemente tratando el intestino. Hoy en día ya, en el ámbito científico más ortodoxo, se nos da la razón. Es decir, en el último, al menos no en el último año, pero hasta el año 2023, los últimos datos que yo observé, se estaban haciendo más de 1000 estudios anuales en la relación de la microbiota con diferentes facetas de la salud. A nivel inmunitario, en autoinmunidad es crucial. A nivel de sistema nervioso, porque se ha descubierto que ciertas cepas están demasiado altas en los pacientes con depresión y otras están demasiado bajas. Y no puede ser casualidad que hagan un estudio y entre todos esos pacientes se observe que hay unas deficiencias o unas alteraciones repetitivas. ¿En qué más ámbitos? En el ámbito endocrino, en el ámbito hormonal. O sea, el intestino es el eje central de la salud, ¿no? Cuando hablamos de la psiconeuroinmunoendocrinología, yo participo en un posgrado universitario para enseñar PNIE, llevo la dirección académica, de hecho, y cuando damos las primeras clases para que los alumnos se sitúen, yo les suelo decir, vamos a ver, porque esto va a cambiar. Lo llamamos psiconeuroinmunoendocrinología. Pues permitidme que os diga que esto llegará el momento en que se llamará psiconeuroinmunoendocrinoenterología, porque al final todo eso tiene un eje central y es el intestino. Hay tanta información que solamente hablar del intestino nos podría llevar horas, ¿no? Sí. Sobre todo el equilibrio de la microbiota, equilibrarla. Eso es. Que es también otro tema que nos podría llevar, yo creo, que un capítulo, una sesión, un podcast completo contigo. Mira, yo quería ahora hablar un poquito del sistema inmune. Vamos, la autoinmunidad, la inflamación, el sistema inmune moderno, un poquito, ¿no? Entonces, Felipe, después de más de 30 años ya viendo pacientes, creo que son unos 30 años. 35. Bueno, te preguntaré, ¿qué es lo que más te preocupa de la salud moderna? Sí. Mi primera consulta la abrí en el año 1991 en la ciudad de Irún, una ciudad fronteriza con Francia. Yo recibía mucha influencia de la corriente médica francesa, ¿no? Porque estábamos en la frontera y ahí los trabajos de Claude Lagarde, de la doctora Kuzmin, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son más de 30.000 pacientes vistos ya y en estos momentos ya en consulta solo recibo pacientes con enfermedades autoinmunes porque ya el tiempo no me da y entonces estoy volcado absolutamente en eso. Como cuento en mi libro, no solamente es por los cientos de pacientes con enfermedades autoinmunes, sino también porque yo debuté hace años con una enfermedad autoinmune y entonces pues tuve doble razón para mis pacientes y para mí mismo que hincar los codos y profundizar, ¿no? Así que le he dedicado mucho tiempo al tema de las enfermedades autoinmunes. Si tuviera que hacer un resumen, que es muy difícil hacer un resumen, porque estamos hablando de que las enfermedades autoinmunes, ahora hay más de 100 y cada vez más que están etiquetadas, ¿no? Se van sumando cada vez más a la lista. Ahora, por ejemplo, se está investigando a ver si se cree, hay estudios sobre si la fibromialgia puede ser autoinmune, hay estudios sobre la endometriosis, si puede ser autoinmune. O sea, cada vez hay más evidencia de que nuestro sistema inmunitario se está volviendo un poco loco. Y no es de extrañar, porque hay que tener en cuenta que hay una genética
una genética predisponente, unos polimorfismos que se llaman HLA-DR clase 2, normalmente los que más se expresan. Pero esos polimorfismos, decía una médica norteamericana muy buena, nutricionista, que ponía una frase que a mí me encanta, ¿no? Decía, la genética carga el revólver y el ambiente, los hábitos, disparan el gatillo. La epigenética. Entonces, eso es, exacto, la epigenética. Entonces, claro, la genética es importante, pero esa genética está ahí y hay gente que no expresa enfermedad. ¿Por qué? Porque no dispara los gatillos, ¿no? Y otros, pues hemos tenido la desgracia de que en algún momento se han cruzado un par de cosas. En mi caso, una fase de estrés muy fuerte y ahí debutó mi autoinmunidad. Y yo ahora pregunto a todos mis pacientes autoinmunes, a todos les pregunto, oye, cuando debutó, me interesa mucho, ¿qué vida tenías? ¿Cómo ibas? Antes, ¿cómo fue? Y todos coinciden en fases de estrés importantes, estrés psicoemocional, antes de que debutara. Entonces, hay una genética. Sabemos, por ejemplo, en la artritis reumatoide, un HLA, DR1, DR4, DR10, DR14, en la esclerosis múltiple, DR15, en fin. No todas las enfermedades autoinmunes, pero sabemos la genética bastante bien. Pero los gatillos, esa es la cuestión. Porque, claro, desde la óptica convencional, ya creo que sabéis, porque en mi libro hay un capítulo al final que se titula No demonicemos los fármacos, ¿vale? O sea que está claro que yo considero que la medicina farmacológica es imprescindible y es obviamente la más eficaz en cualquier cuadro agudo. Pero la cosa empieza a cambiar un poco cuando se trata de problemas crónicos. ¿Y por qué cambia? Incluidas las enfermedades autoinmunes. ¿Por qué cambia cuando la cosa ya es crónica? Muy sencillo. Porque cualquier enfermedad crónica, autoinmunes o inflamatorias crónicas, dependen mucho de tu contexto de vida. Entonces, claro, ahí ya no sirve solamente tómate el medicamento, porque claro, para el especialista, si es autoinmune, hay inflamación, un antiinflamatorio. Fase aguda, una prednisona o lo que toque, ¿no? O un inhibidor de la COX-2. Si es autoinmune, un fármaco modificador de la enfermedad, pues puede ser un metotrexato, similares, o si no funciona, un biológico, un anticuerpo monoclonal. Pero la idea es, si hay inflamación, te doy un antiinflamatorio. Si tu inmunidad está muy alta, te la bajo. Vale, puedo entenderlo. Lo puedo entender. Desde la óptica de fase aguda lo puedo entender. Pero desde la crónica no. Porque si no te preocupas por ver todos los gatillos que este paciente disparó para que se encendiera la autoinmunidad, pan para hoy, hambre para mañana. Llegará un momento en que ese fármaco que ahora está funcionando dejará de funcionar porque no has tocado los otros factores. Por eso yo digo siempre, y en mi libro lo explico, no, esto no es una alternativa a la medicina natural. Esto es complementar a la medicina convencional. Esto es complementar lo que la medicina convencional hoy por hoy, dada su estructura, no está haciendo, que es atender todos esos otros factores que tiene el paciente. Y en las enfermedades autoinmunes también. Ciertamente, y como tú dices, la medicina convencional es mucho más rápida, atacamos directamente más rápido, pero cuando es una enfermedad autoinmune, lo que tienes que enseñar al cuerpo, tienes que volver a adaptar al cuerpo, y sobre todo esos puntos gatillos, como le llamas, tú le llamas disparadores. Sí. Esos disparadores lo que tenemos es que averiguarlo, conocerlos, tratarlos, y el cuerpo volverá otra vez a estar tranquilo, volverá a dejar esa inflamación, bajará tu inflamación. Pero es importante cuando esa enfermedad está en una fase aguda, sí que es cierto que es mucho más rápida, pero no la puedes mantener en el tiempo. Claro. Porque te va perjudicando puede ser otros órganos o puede estar perjudicando. Mantener una cortisona constante pues no es beneficiosa para la salud. Claro. Entonces hay que conocer bien. Entonces para eso vuelvo a lo mismo, los profesionales. Tenemos que ser profesionales que sepan conocer bien y sepan diagnosticarte y no solamente darte esta medicación para tratarte inmediatamente, sino para hacerla desaparecer. Por ejemplo, podemos hablar también de otra enfermedad autoinmune que es la psoriasis, que es muy común. Sí. El tema de la psoriasis, muy psicosomática, mucho el factor de estrés. Yo conozco gente que no ha tenido una crisis de psoriasis de hace muchísimos años y por un detonante, por un problema, inmediatamente después de X años ha vuelto otra vez y ahora ya vuelve a estar en una fase aguda, sino que ya cada 2x3 la vuelve a tener, porque ya ha vuelto otra vez, la ha disparado y ahora cada 2x3 vuelve a estar otra vez con esto. Bueno, vamos a hablar de tu libro. Un poquito, tu último libro, el quinto.
Este es el cuarto libro, eso es. Cuarto libro. Eso bueno, es. Pues en tu último cuarto, que tratamos el tema de las enfermedades autoinmunes. ¿Por qué decidiste dedicarle un libro al tema de la enfermedad autoinmune? Ya nos has comentado que en parte tú eres un perjudicado por esta enfermedad, pero me imagino que has tenido que tratar muchísimos pacientes y le has visto que era interesante y básico. Mira, tengo pacientes con enfermedades autoinmunes, algunos antiquísimos. Aquí cuento la experiencia de unos cuantos, porque cada capítulo, cada sección, siempre pongo al final un par de experiencias reales, ¿no? Hay pacientes que llevan, por ejemplo, la más antigua, con autoinmunidad que yo tenga ahora registrado, lleva 29 años conmigo con esclerosis múltiple, ¿no? Está ahora mismo igual que hace 29 años. Y su neurólogo no acaba de entender el motivo. Le dice, tú tienes una esclerosis múltiple que te trata muy bien. Lo que pasa es que es una mujer que es muy, muy humilde, que era una chica y ahora está en menopausia. Quiero decir que, fíjate, 29 años, ¿no? Entonces, era una mujer muy humilde y ella nunca le dice al neurólogo, ¿no?, nada de lo que ha hecho. Pero efectivamente, esa es una de las más antiguas. Con poliartritis reumatoide y artritis reumatoide tengo muchos desde hace décadas, ¿no? Que yo cuando les trataba hace años lo hacía lo mejor que podía con mis conocimientos. Ahora lo hago con mucho más conocimiento, con más profundidad, ¿no? Porque le he dedicado mucho más tiempo en los últimos 6, 7 años, ¿no? Entonces, claro, ¿qué me llevó? Pues me llevó la vida, ¿no? Me llevó a esto. Yo siempre digo que a mi artritis reumatoide le estoy agradecido, porque no me está condicionando ahora la vida. O sea, yo soy una persona que he hecho mucho deporte desde los 20 años, sigo haciendo deporte. Cuando debutó mi artritis, francamente, fue un poco traumático inicialmente, porque yo me desperté un 1 de mayo con mi brazo derecho absolutamente anquilosado, mi hombro muy dolorido, mi carpo, mi cúbito inflamado, dolorido, mis dedos engatillados que tenía que subirlos con la otra mano. En fin, fue una crisis en toda regla, ¿no? Y me acuerdo que me desperté así y pensé, wow, Felipe, ya está aquí. Ya está aquí, porque pensé enseguida lo que era, porque yo sabía que era inmunoreactivo y sabía que había pasado una fase de estrés muy fuerte, ¿no? Entonces, ahí empecé y mi primera sensación angustiosa fue, ya no vas a poder hacer el deporte que tanto amas, ¿no? Porque me gusta el fitness desde hace 40 años. Pensé, no te vas a rendir, soy nacido en el País Vasco, y tengo encima sangre aragonesa. O sea, fíjate qué mezcla, ¿no? O sea, entre País Vasco y aragonés, o sea, a esto no me va a vencer, ¿no? No me va a vencer. Entonces, primero a un amigo reumatólogo, oye, mira, que tal cual. Bueno, ya sabes, ahora mismo crisis aguda, ya sabes, prednisona lo primero. Pues claro que sí, para eso está, para sacarte de la crisis. Y el que no acepta que el fármaco es la mejor elección en una fase aguda, se está equivocando gravemente. Y en una artritis más, porque como no cortes la inflamación del sinovial, te va a dejar una erosión que te vas a acordar. Tiempo. Exacto. Entonces, ahí está el fármaco. Y ahora ya, cuando yo voy saliendo de mi fase aguda, pienso, venga Felipe, hinca los codos, sabes lo que hay que hacer, pero todavía lo puedes hacer mejor. Y ahí fue mi verdadera volcarme y bucear a fondo todo lo que pude en buscar estrategias, en lo que ya hacía, pero había que mejorarlo, buscar cuáles son los alimentos más inmunoreactivos para evitarlos, entender mejor la genética, que yo sabía un poco, pero tenía que entrar todavía más a fondo. Sobre todo, gestionar el estrés, saber decir que no a ciertas cosas. Oye, ¿puedes hacer esto? Sí. ¿Puedes llegar a...? Sí. No. Tan difícil. Cierto. Así que yo aprendí de mi propia artritis y estoy agradecido. No, bien. Y que nos hayas escrito un bestseller, porque... el bestseller fue el primero, sí. Veremos. Bueno, pero es realmente sí. Para que vean, no son... Son 600 páginas. Son 600 páginas, tengo que preguntar a la cantidad, pero bueno, sí. La verdad, y por todo lo que me has explicado, es que no he tenido en tan poco tiempo la posibilidad de leerlo completo, ¿no? Pero lo haré. Prometido. Sí. Mira, ¿crees que estamos viviendo una epidemia silenciosa de enfermedades autoinmunes actualmente? Sí. Ahí te digo con rotundidad, sí. De los porcentajes se han disparado. ¿Y por qué el cuerpo empieza a atacarse a sí mismo? Pues mira, hay una razón interesante. Hoy he estado dando, como decía antes, una conferencia, y antes de mi conferencia había dos más, y uno de ellos era Nicolás Olea, que es un catedrático de la Universidad de Granada especializado en xenobióticos. Y le estaba escuchando y estaba pensando, me viene al pelo, porque estás poniendo el contexto para lo que luego voy a explicar. Los que somos reactivos, inmunoreactivos, expresamos mucho una cosa que ya conoces, que son los linfocitos Th17, ¿vale? Durante años, toda la comunidad hablaba, y yo tuve que aprenderlo así, de Th1 y Th2. Y el paradigma era
Las enfermedades autoinmunes son una TH1 sobreexpresada y una TH2 deficiente. Eso nos enseñaron. En el año 2003, afortunadamente, gracias a la investigación, se descubrió los TH17. Vale. TH17 se expresa en todas las mucosas, intestino, vías respiratorias, etc. Y se sabe que está sobreexpresada de manera aberrante en las enfermedades autoinmunes. Bien, la cuestión es que somos muy inmunoreactivos, nuestra TH17 tiende a expresarse en exceso ante todo lo que nuestros linfocitos consideran extraño. Y aquí es donde está la cuestión. ¿Por qué ahora más autoinmunidad que nunca? Porque ahora hay más sustancias extrañas en el ambiente, en los alimentos, en el entorno, de lo que ha habido a lo largo de toda la historia. Entonces, sumamos el estrés de nuestra forma de vida. Le sumamos el montón de xenobióticos ambientales, algunos de ellos claramente identificados. Por ejemplo, el doctor Fasano, catedrático, una verdadera eminencia en el estudio del intestino, dice, sin pelos en la lengua, y hay que tener valor, para decir que una de las causas de las enfermedades crónicas inflamatorias y autoinmunes es el glifosato. El glifosato, el herbicida más utilizado en el planeta. El más utilizado. Aquí cualquier jardín, en agricultura, está por todos sitios. Pero que ya está demostrado lo tóxico que es. Tóxico que es. Sin duda. Sin embargo, es el que más. ¿Cierto? Sí, se ha demostrado lo tóxico que es. Se ha demostrado que es tóxico para el ADN. Se ha demostrado que induce la enfermedad autoinmune. Y sin embargo, en el año 2023, es decir, hace 3 años, le dieron una prórroga para seguir comercializándolo hasta el año 2033. ¿Vale? Entonces, un ejemplo de que tenemos alrededor muchos xenobióticos. Entonces, los que somos, como yo, muy reactivos a todo lo que sea raro, nuestros linfocitos vírgenes, en cuanto viene algo raro, dicen, ey, hay que protegerse, ¿no? ¿Y cómo explicarías rápidamente qué es una enfermedad autoinmune? En 2 palabras. De manera sencilla. Tu sistema inmunitario está identificando como extraño algo propio. Algo propio. Perfecto. Se ha equivocado. Es un fallo de computerización de datos y se agrede al tejido, en el caso de la artritis, al sinovial, por ejemplo, ¿no? Entonces, se confunde, fallo en la computerización y agrede a tus propios tejidos. Sí, es como decir que es... ¿Qué sucede? ¿El por qué? ¿Por qué se equivoca? ¿Por qué tiene ¿Por qué crees exactamente que el sistema inmune ataca los tejidos? ¿Por qué? ¿Hay un por qué? Sí. Se ha demostrado un por qué. No solamente sabemos todo lo que nos rodea, todo lo que comemos, todo lo... Pero tiene un... Sí. Mira, hay una cosa que son los HLA-DR que antes explicaba, ¿no? Sí. Entonces, genéticamente tú puedes expresar más estos, ¿no? HLA, dependiendo de qué tipo de enfermedad. Pero tiene que haber algo que haga que eso se exprese, ¿vale? Por tanto, tienes que tener una genética. La genética está ahí. Pero nadie se preocupa de la genética hasta que aparece la enfermedad, ¿no? Por eso ahora se empiezan a hacer estudios genéticos de manera más coloquial, más habitual, digamos. Antes era todo investigación genética. Ahora no, estoy participando ahora en un trabajo que tiene que ver con hacer análisis mucho más rutinarios genéticamente para conocer las características del paciente. Yo me he hecho un estudio genético hace poco. Me hubiera gustado haberme hecho este estudio genético hace 10 años, porque hubiera visto lo que he visto ahora, que es el polimorfismo que induce a la artritis. Y ahora lo veo y digo, me vienes un poco tarde, porque si lo hubiera visto hace 10 años igual hubiera tomado medidas. Esto es lo que tratamos nosotros en Eternity. Claro. O sea, nosotros en Eternity tratamos la longevidad. Lo que estamos haciendo son las pruebas genéticas y otro tipo de pruebas para poder, antes de que suceda, poder ver la predisposición o el tanto por ciento que podemos tener para todo esto. Claro. Justo exactamente lo mismo, es el tiempo. Claro. El tiempo que tienes para que pudiera ocurrir o se pudiera expresar, porque no sé, que tú tengas una predisposición no quiere decir que se exprese en 1 año, 2 años, 3 años, 10 años o no se exprese. Sí. Pero al menos la posibilidad de saber cómo puedes variar. ¿Cómo puedes variar esto para que no suceda, para no expresarlo? Claro. O sea, para no darle on a ese disparador. Exacto. Pensamos que es muy importante, porque hasta ahora la medicina es cuando me duele, cuándo me duele y cuándo me duele. Porque muchas veces te empiezas a sentir mal. Los pacientes se nos sientan mal desde hace tiempo, pero bueno, he comido mal, no sé qué, y no por no acudir. Y cuando ocurren, muchas veces se llevan esos sustos y encuentran cosas que no les gusta, pero claro, es que eso no ha salido. Un cáncer no es de hoy para mañana, un cáncer a lo mejor lleva 10 años ya gestándose. Entonces, esto es muy importante, claro. el poder
acudir, el poder tener la posibilidad de poder ver cómo tu genética, que viene ya de mamá y papá, esa genética, y luego ver tu epigenética y poder considerar cómo te estás tratando tú. Eso es. Porque mucha gente no se quiere, ¿eh? Quererse estar sano, hacer deporte. Sí, sí. Si se quisiera, haría deporte. Si se quisiera, no se alimentaría con hipercalórica. Comería lo justo, lo necesario, que le siente bien. Prestaría más atención a la microbiota. ¿Cómo? Pues bueno, pues si me he hinchado, ¿por qué me he hinchado hoy? ¿Qué tengo? Ay, mira que me ha salido, mira no sé qué he hecho, qué he comido, qué... Esto creo que es algo de que nos falta y bueno... Verdadera prevención, ¿no? Verdadera prevención. Claro. No cuando ocurre, claro, es cuando ponemos cartas en el asunto. Claro. ¿Sí? Mira, con estos tipos de enfermedades que cada vez vamos viendo más en consulta, como el Hashimoto, la psoriasis, que te decía antes, la artritis reumatoide, lupus, la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿crees que estamos diagnosticando mejor o realmente estamos... aumentando? ¿Cómo te diría yo? ¿Las estamos diagnosticando mejor esas enfermedades? Sí. ¿O es que están aumentando? Vale, entiendo. ¿Por qué están aumentando? ¿No las estamos diagnosticando bien? Sería la palabra, tal vez. ¿No las estamos diagnosticando bien? Es difícil hacer un diagnóstico precoz en una enfermedad autoinmune. Es difícil. Porque la enfermedad autoinmune normalmente para que haya un diagnóstico, generalmente tiene que haber la presencia de unos autoanticuerpos o anticuerpos, ¿no? Entonces, normalmente primero vienen los síntomas, aparecen los síntomas, ahora vas al de atención primaria, al médico de atención primaria, y si él intuye que puede haber algo, igual te manda una analítica, y si por ejemplo una artritis, pues proteína C reactiva, velocidad de sedimentación, factor reumatoide, ¿vale? Igual se queda ahí. O te manda al reumatólogo, al especialista, y el reumatólogo, si ve eso, tiene dos opciones. Una, decir, no, bueno, te sale bien, vamos a esperar un poco. O, si tiene buen ojo clínico, experiencia, igual dice, todavía no tienes los valores muy alterados, pero vamos a pedir una prueba específica, por ejemplo, anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado o antibimentina citrulinada mutada. Son dos parámetros que son inamovibles. Es decir, si eso da positivo, es que hay artritis. Y si da negativo, no hay artritis. Eso hace años no se hacía. Ahora se empieza a hacer un poco más, pero todavía... El médico de atención primaria le cuesta y el reumatólogo le cuesta un poco pedir pruebas específicas, ¿vale? Entonces, yo creo que todavía ahí, vamos a hacer un poco de crítica constructiva, todavía ahí se puede mejorar un poco. Se puede mejorar un poco en hacer pruebas previas. Por ejemplo, otra cosa, igual no hay suficiente evidencia para determinar que tiene una enfermedad autoinmune, pero sí empieza a haber ciertos síntomas. Bien, ¿por qué no pedir un perfil linfocitario? Yo lo hago habitualmente en la consulta. TH1, TH2, TH17, TH foliculares. Y ves cómo están esos linfocitos efectores. Si tú ves ya que la cabeza de la TH17 empieza a levantarse un poquito, que está un pelín fuera de rango, ya te tiene que mosquear un poco. Entonces, atención, alerta, y ahora sí tienes que pensar si hace falta alguna otra prueba. O sea, creo que sí es un campo donde todavía tenemos un margen de mejora, dentro de, vamos a decir, de la medicina convencional. Y dentro de la medicina integrativa, la mía, pues también tengo que hacer ahí autocrítica, francamente, tengo que hacer autocrítica. Y es, a ver, ¿cómo se diría? Dicho castellano, no te metas en camisa de 11 varas, con otras palabras. Si no tienes experiencia, haces medicina integrativa y no tienes experiencia con las autoinmunes, derívalo a alguien que la tenga. Es decir, no porque manejes los suplementos y sepas un poco de alimentación, ¿no? Hay profesionales así, ¿no? Ahora te vas a atrever con algo que es realmente complejo, ¿no? Entonces, creo que se puede hacer un poco mejor, pero también es verdad, finalizando tu pregunta, también es verdad que la incidencia ha aumentado. La incidencia ha aumentado bastante, por eso... ¿Puede el estilo de vida moderno alterar el funcionamiento del sistema inmune? Pienso que sí, es totalmente entendible. Sí. Y estamos viviendo en un entorno biológicamente incompatible con cómo evolucionó el ser humano. Esa pregunta es buena. De hecho, mira, cuando damos las clases en el posgrado que damos en la universidad, en PNIE, yo doy las primeras y sobre alimentación, que somos 3 profesores, ¿no? Yo hablo de antropología de la alimentación. Entonces les explico
cómo hemos cambiado desde hace 8.000 años para aquí. Y el cambio ha sido terrible, absolutamente terrible. Claro, así que, ¿lo estamos haciendo mal? Sí. Somos una especie que, como no cambiemos, estamos en vías de extinción. Ya sé que suena fuerte, pero es que vivimos estresados, salidos de quicio, cortisol por la luna, se come fatal, estamos con contaminantes por todas las esquinas, xenobióticos, etc. Entonces, no quiero terminar esta entrevista de manera negativa, sino de manera de sensibilizar. Hay que sensibilizar para que... Hay que acudir al médico, sí. Hay que acudir al profesional de la salud, sí. Si quieres ir al de la salud integrativa, medicina integrativa, perfecto, estupendo. Pero que nadie olvide que el que tiene más influencia sobre su salud no es el profesional que le atiende, es él y sus hábitos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y mucha gente vive con inflamación sin saberlo, cotidianamente. Muchísima gente está viviendo ahí. ¿Qué es exactamente... a ver, ¿puede una inflamación mantenida durante años terminal desencadenando la enfermedad? Sí, bueno, de hecho, hasta en el ámbito de eso que da terror a todo el mundo hablar, ¿no? Que son las enfermedades, el cáncer, ¿no? Hasta ya en el cáncer se reconoce en el ámbito científico que hay un proceso previo inflamatorio. Hasta en la propia oncogénesis hay un proceso inflamatorio, hay una ciclooxigenasa que está descontrolada. O sea, la inflamación es uno de los grandes enemigos de la salud, ¿eh? No solo de enfermedades reumáticas, en el caso del cáncer, no todos, pero algunos tipos de cáncer, la inflamación desde el punto de vista intestinal, otra pandemia, comillas, que tenemos es la esteatosis hepática no alcohólica, el hígado graso no alcohólico. En estos momentos, una tercera parte de la población española tiene un grado de esteatosis hepática. O sea, hay que pensar qué estamos haciendo, algo estaremos haciendo mal. Muy bien, ya creo que hemos abarcado todo, pero voy a hacerte algunas preguntitas más y ya con esto concluimos. ¿Crees que el envejecimiento podría entenderse en parte como un proceso inflamatorio, el propio envejecimiento? Mira, mi segundo libro estaba dirigido al envejecimiento, ¿no? Fueron también el más grueso, aparte de el más grueso, y le dediqué también unos cuantos capítulos a las teorías sobre el envejecimiento, ¿no? La teoría mitocondrial, la teoría del agotamiento endocrino, y entre esas teorías está el impacto que tiene la inflamación crónica. La inflamación crónica envejece, eso es un hecho, está claro. Entonces, si hay inflamación crónica y no la tratas, no la solucionas, claro que vas a envejecer antes. ¿Crees que estamos pagando biológicamente el precio de la vida moderna? Sí, lo creo. Sin duda. Sí. ¿Y por qué parece que el cuerpo humano tolera cada vez peor el entorno actual? Pues porque nosotros no hemos tenido la capacidad enzimática tan rápida como para adaptarnos. No es posible. O sea, los últimos 6.000, pero sobre todo los últimos 2.000 y especialmente el último siglo, es imposible que un humano sea capaz de adaptarse enzimáticamente a la carga de sustancias que tenemos en el ambiente, el tipo de alimento, etcétera, etcétera. Es que es imposible. Es imposible. Es verdad que han habido muchísimos cambios. Bueno, mira, nuestro podcast, sabes que se llama Vivir Mejor para Vivir Más. Creo que vivimos más, pero con peor salud, tal vez. O sea, nos sentimos más cómodos, pero nuestra salud, o hacemos menos caso a nuestro cuerpo, a nuestra salud. ¿Qué diferencia hay entre vivir muchos años y llegar realmente sano a la vejez? Esa pregunta me gusta porque mi mujer a veces me suele decir, a ver, que no vas a ser eterno, ¿eh? Bromeando, ¿no? Y le digo, no, si no quiero ser eterno. Lo que quiero es que tengo 60 años, me voy a entrenar y entreno con chicos de 30 y yo me siento vital. Yo lo que quiero es que sigan pasando los años y sentirme vital, aunque no tenga pelo, que no tengo el pelo tan fantástico que tienes tú, pero la verdad es que me siento bien. Y yo quiero que cuando llegue a los 80 años todavía pueda coger las bolsas de la compra de mi mujer y moverlas. Entonces, no es los años que vives, es la calidad de los años que vives. Sí, nosotros, por ejemplo, en Eternity lo que siempre decimos, y incluso en mi consulta privada, siempre hablo de que es importante intentar que estos 10 o 15 años que tenemos por delante, vivir lo mejor posible para estar lo mejor posible
cuando lleguen esos 10 o 15 años. Porque lo que está avanzando ahora, todo el tema, la biología, todas las investigaciones que se están haciendo con células, creo que en 10 o 15 años, 10 años, porque ahí estamos muy avanzados en todo ello, podemos recuperar algo de juventud. Vamos a decir, podemos vivir más tiempo, pero claro, tienes que llegar bien. Claro. Porque no es lo mismo cuando ya llegas, que estás ya, que no te queda nada, intentar que tus propias células vuelvan a rejuvenecer un poquito, pues bueno, le vas a dar un poquito. Pero lo más importante es poder llegar lo mejor posible. Por eso digo, hay que cuidarse muy bien estos 10 o 15 años, porque estamos en un momento que con la inteligencia artificial y la genética y todo lo que está saliendo, los factores de Yamanaka, etcétera, etcétera, que habrás oído hablar, es muy importante cuidarnos y prestarle mucha atención, ¿no? Eso es. ¿Qué es la inmunosenescencia? Bueno, mira, hoy precisamente cuando estaba hablando de la conferencia, también al final expliqué que la inmunosenescencia en parte está muy relacionada con los linfocitos, la transformación que se va produciendo a lo largo de los años, ¿no? Cuando somos jóvenes tenemos un montón de linfocitos vírgenes, TH0, ¿no? Que están ahí todos, venga, pululando, con unas ganas de trabajar, ¿no? Terribles, ¿no? Y según lo que entras en contacto en tu cuerpo, así se van expresando. Tenemos muchos vírgenes, pero la mala noticia es que van pasando los años y tenemos muchos linfocitos T de memoria. ¿Por qué? Porque hemos entrado en contacto con tantísimas cosas a lo largo de nuestra vida, de las décadas, que son muchos linfocitos de memoria. Y claro, cuando ya vamos haciendo más mayores, tenemos muchos de memoria y de los vírgenes cada vez menos. Entonces eso en parte es la inmunosenescencia. Es la incapacidad del sistema inmunitario para ser tan eficiente como lo era cuando teníamos 30 años, ¿no? Vamos a hacer unas preguntas concretas y terminamos esta intervención. Mira, si mañana pudieras cambiar una sola cosa del estilo de vida de la población, ¿qué cambiarías? Una sola cosa. Diría saber gestionar el estrés psicoemocional. Porque durante años yo abanderaba una frase. De hecho, mi primer libro, que fue un bestseller, Que tus alimentos sean tu medicina, ahí venía la frase, somos lo que comemos. Y yo ahora en este último digo, somos lo que comemos, pero más aún lo que pensamos. Es decir, según cómo está nuestro pensamiento de estresado a nivel psicoemocional, tú puedes comer muy bien, comes fantástico, pero como tu sistema nervioso estés estresado, las cosas no van bien. ¿Qué crees que estamos haciendo hoy que dentro de 50 años parecerá una barbaridad médica? Esa sí que es buena también, ¿eh? Estamos al punto final. ¿Qué hacemos ahora? Pues mira, te voy a decir lo primero que me viene a la cabeza y que creo que es bastante lógico. Establecer protocolos estandarizados sin valorar la individualidad. Creo que en 50 años eso no existirá. Será medicina individual, especialmente individual. Sí, es una muy buena respuesta, una buena respuesta. Bueno, pues te voy a poner una última pregunta, con esta la dejamos y la hago con muchos de nuestros invitados. ¿Qué le dirías a tu yo del futuro? O sea, tu yo de dentro de 50, 100 años, 150. Tú imagínate que tienes ese yo del futuro. Sí. ¿Qué mensaje le darías ahora? Pues le diría, esta pregunta no me la esperaba, le diría, aprendiste tarde, pero a tiempo, que no hay que darle tanta importancia a tantas cosas. Eso es lo que le diría. Muy bueno. Muy bueno. Pues nada, hemos terminado aquí. Te agradezco muchísimo tu intervención. Gracias. Para mí me has aclarado muchas cosas. Creo que has aclarado a todos los oyentes que estén viendo este podcast. Y bueno, tus seguidores ya te conocen, o sea, ya saben que eres magistral en esto. Te doy muchísimas gracias por haber venido, por ser tan rápido, por haber aceptado esta invitación rápida y por sorpresa. Y espero volverte a ver más en tus cursos. Los libros, hablaremos de tus libros. Estoy seguro que vamos a hablar bastante de tus libros y poder contar contigo en alguna otra ocasión. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Gracias. Ha sido un placer.